Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria. Tenemos con nosotros al señor Pedro Sisti, un invitado especial de la Defensoría del Defensor del Pueblo de la República Dominicana, quien es director de la Clínica de Interés Público de la Universidad Nacional de La Plata, de Argentina, y que ha venido dentro del marco de programas de capacitación interna del Defensor del Pueblo con los empleados para fortalecer esas capacidades nacionales, para hablarnos de la importancia de presentar informes. ¿Informe de qué tipo, Pedro? Bienvenido a tu espacio y a tu país. Muchas gracias. La presentación de informes, sobre todo la capacitación, la jornada que hicimos ayer en la UNIBE, abordaba dos cuestiones. Por un lado, la obligación que tiene el Estado de presentar informes ante organismos internacionales con fundamento en los tratados que ha ratificado, y la oportunidad de la sociedad civil de presentar informes en paralelo al que presenta el Estado para marcar algunos puntos que quizás no hayan sido identificados por el Estado, o a veces para marcar falencias. Es lógico que el Estado, siempre que presenta un informe ante un organismo internacional, intenta demostrar el cumplimiento de los derechos. Pero también es cierto que la función de la sociedad civil, y en particular del Defensor del Pueblo, muchas veces es no cuestionar ese cumplimiento, pero sí marcar los incumplimientos. Entonces, desde esa perspectiva, la idea era que el Defensor del Pueblo asuma un rol de tender puente entre la sociedad civil y estos organismos internacionales, muchas veces, para unificar lo que a veces terminan siendo diferentes informes. Por ahí una ONG presenta uno, otro, y es como que hay 5, 6, 8, e intentar centralizar, consolidar y articular con los distintos espacios de la sociedad civil, muchas veces en territorio, para plasmar un informe que pase a tener incidencia, sobre todo cuando los organismos hacen la evaluación del nivel de cumplimiento, y que después pueda servir de guía en el día a día para mejorar las políticas públicas. Eso por un lado, respecto, digamos, hacia el ámbito internacional. Pero también en el ámbito nacional es una buena práctica, no es que sea obligación, pero suele realizarse por este tipo de instituciones de derechos humanos, o muchas veces algunas ONGs, hacer un informe anual o un informe periódico, o a veces un informe temático, en el cual haga un diagnóstico de las cuestiones, por ahí no urgentes, pero sí importantes. La Defensoría del Pueblo tiene que cumplir un rol en el día a día ante las distintas problemáticas que le son llevadas, pero también tiene que tener esa visión de largo plazo, de identificar los problemas no visibilizados, estructurales, que hay que empezar a poner en agenda para poder cambiar. Sabe, Pedro, que nosotros felicitamos al Defensor del Pueblo porque le ha dado una visibilidad y un ribete, ¿no?, de presencia y de importancia a una oficina que estaba muy pálida, muy apagada. Ahora la gente está entendiendo y ha ido de manera muy rápida comprendiendo el valor que desempeñan ustedes, las personas que trabajan en este ámbito tan importante, en el desarrollo en democracia. Yo quiero felicitarlo por eso, porque ha traído muchas personalidades como tú. Me imagino toda la experiencia que tienen ustedes los argentinos después de un trauma tan imborrable como ese que pasó a Argentina, ¿no? Sí, en particular yo me dedico al litigio de interés público desde hace prácticamente 15 años, casi automáticamente que me recibí, y he trabajado en distintas organizaciones de la sociedad civil, algunas de mucho renombre como ASIG, ADC de Buenos Aires, CEPIS, que ha logrado distintos fallos de la Corte Suprema muy relevantes, también los ha logrado ADC. La Fundación Biosfera, que ha tenido por ahí una... En el área ambiental local. Han conseguido también, en el área ambiental, qué exacto. Bueno. Sí. De hecho, hoy estuvimos trabajando en la capacitación un extracto de una sentencia que logramos con la Fundación Biosfera en materia ambiental. Y ese es un poco mi perfil, vinculado también en la docencia. Eres más académico, ¿no? Exacto. Más allá de ser un abogado litigante también. Académico, ha escrito algunos textos. Sí. ¿Sobre qué versan los textos fundamentalmente? He publicado textos principalmente de derechos humanos, de patrimonio cultural y ambiental. Algún capítulo de libro y algunas cuestiones de filosofía del derecho. Pedro, leo que eres director
de la Clínica Jurídica de Interés Público. Es una imagen que aquí no conocemos, una figura legal que no conocemos. ¿Tú podrías decirnos en qué consiste el trabajo tuyo y de esa institución? Desde ya, las clínicas jurídicas nacen en Estados Unidos. Allá el método de enseñanza es principalmente el método del caso en el ámbito del derecho. Se discuten casos hipotéticos y se busca la aplicación. Las clínicas jurídicas nacieron equiparando a las clínicas en la medicina, que por ahí sí estamos más acostumbrados, que no alcanza con la formación teórica. Tenemos que tener un tránsito en la aplicación práctica para poder efectivamente titular y estar listos para ejercer cuando titulemos. Las clínicas jurídicas en Estados Unidos nacieron más similares a lo que nosotros entendemos los consultorios jurídicos gratuitos, atendiendo casos individuales. Pero después empezó a tener un desarrollo de las clínicas de interés público, que es llevar adelante esta práctica con casos reales que se litigan ante los tribunales, pero de un impacto grande. Por ejemplo, hace poco, un mes y medio, la Clínica Jurídica de Derechos Humanos, en la cual yo comencé, fui subdirector, hasta que después pasé a ser director de la Interés Público, obtuvo una sentencia en el primer caso que nos llegó a todo el programa de clínicas, por la cual se demostró el daño ambiental que había generado una industria y se le ordenó que reconvierta su producción o se traslade a un lugar para no contaminar a los vecinos. ¿Qué tribunal lo decide allá esto? Esto lo decidió una jueza de primera instancia. En primera instancia. Todavía faltan las apelaciones. Naturalmente, pero ya tienen una sentencia, ¿no? Sí. Y seguro que la empresa va a tomar algún tipo de decisión, porque ha quedado evidenciada de que violó la ley ambiental. O el mercado se lo impondrá. Así es. Muy interesante. Pedro, una pregunta. Desde el punto de vista del nivel vinculante de los informes, porque como decía Ricardo, estamos hablando de una institución muy novel en cuanto a su capacidad normativa expansiva y su incidencia en la República Dominicana, pero países como Argentina, que es un decano en la materia, la elaboración de informes de esta naturaleza, ¿qué nivel de vinculación tienen? ¿Cómo se traducen impactos para la sociedad, para la mejoría de los desafíos en derechos fundamentales o para una mejor administración pública? Bueno, tenemos que diferenciar en este caso el informe de un caso puntual ante una denuncia puntual y una investigación concreta, que ahí la Defensoría del Pueblo, típicamente por la tradición, esos informes tienen que tener algún tipo de respuesta por parte de la administración, que eso es una cuestión. Y otra cuestión son estos informes por ahí estructurales. Estos informes estructurales no es que van a tener un impacto directo. Igual, habitualmente, vinculantes las opiniones de la Defensoría del Pueblo no son en ningún país. Sí son un condicionante. Y el condicionante depende principalmente de la legitimidad que construya la institución. Porque somos latinos, sí. Tenemos sentencias que no se cumplen. Sí. Imagínense sentencias definitivas que no se cumplen. Estamos hablando de algo con una jerarquía normativa ínfima, indudablemente, pero sí puede tener peso en la opinión pública. Sí puede tener peso, digamos, en la responsabilidad o en el costo político que puede tener. Y hay como una especie de condena social también, ¿no? Exacto. Entonces, nosotros, más allá de qué tan jurídicamente vinculante sea el informe en particular, sí tenemos que pensar en el impacto desde el punto de vista ético y sobre todo social que puede llegar a tener. Ya. Mire, el defensor del pueblo entre nosotros es una categoría reciente, porque hay una persona que la mayoría de los comentaristas asumimos como que puede ser un auténtico representante. Su papel es el escenario para que la gente denuncie atropello, pero también tiene la obligación de canalizar en las instituciones públicas esas informaciones. Sí, yo no soy un experto específicamente, si bien leí obviamente la ley de la Defensoría del Pueblo, en cómo ha funcionado. Sí les puedo decir algo que pasa, por ejemplo, en Argentina. En Argentina hace más de 10 años que no se nombra un defensor del pueblo. Ha habido un fallo de Corte Suprema instando a los poderes políticos a que lo nombren y aún así no se lo nombra, principalmente porque cuando cumple con el cometido es una institución molesta. Y es una institución que naturalmente va a molestar. Claro que sí. Si cumple su cometido. Tiene que ser un colaborador, porque no es que tiene que estar en las antípodas, pero tiene que ser un colaborador crítico.
necesariamente. Porque su tarea es marcar las falencias. Su tarea es identificar lo que no se está haciendo bien. Y a ninguna gestión le interesa. Bueno, Pedro, pero ya para relajarnos un poquito y distraerte, ¿cómo ha estado el país? ¿Cuántos días tiene aquí? Llegué a la madrugada del lunes a nivel iniciado. ¿Había venido antes? Sí, vine 2 veces ya. Tengo amigos de acá que de hecho cursamos un posgrado antes de venir. Ah, no, genial. Y entonces no se puede quedar la pregunta, ¿no? Tú sabes que tú eres argentino. ¿Messi o Maradona? Maradona. Maradona. ¿Y Borges o Cortázar? Cortázar. Gracias, Pedro. Gracias, Muchísimas Pedro. gracias Por por favor. venir tanto al Defensor del Pueblo como al país. Gracias a ustedes. Vamos a abrir.